Ser podcast. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. Dicen que los seres humanos aprendemos de nuestros errores, pero a veces esos errores nos empujan a cometer otros nuevos. El Festival de Woodstock es el mejor ejemplo de ello. Celebrado en 3 ocasiones, los errores de las 2 primeras ediciones empujaron a sus organizadores al caos total de la tercera edición. Small bonfires at first grew into out-of-control blazes. Soon, the concert goers were out of control too. Hoy dedicamos el sofá sonoro a las 3 vidas del Festival de Woodstock. Empezamos. Pocas cosas más míticas en la música que el Festival de Woodstock de 1969, un evento que fue el cierre de una década mítica y que creó el concepto de macrofestival. Aquella edición también fue el techo de una generación de jóvenes que convirtió el rock y la música en general en una forma de vida. El recuerdo de aquel festival, al que asistieron 500.000 de jóvenes, permaneció vivo en la memoria colectiva y su leyenda pasó de generación en generación, provocando un anhelo eterno que nos llevó a todos los amantes de la música a desear haberlo vivido, haber visto a Janis Joplin, a Jimi Hendrix, a los Who o a The Band. Esa fue la fuerza que impulsó a los organizadores a revivir el festival en 2 ocasiones más, 2 ediciones celebradas en los años 90 que demostraron, como cantaba Dylan, que los tiempos habían cambiado. En este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar cómo fueron aquellas 2 ediciones finales de Woodstock, pero antes Marta García nos recuerda cómo era el mundo en 1969 cuando el festival abrió sus puertas por primera vez. 1969, el año en que Neil Armstrong pisa la luna, en que Richard Nixon se convierte en presidente de Estados Unidos. John Lennon y Yoko Ono se casan en Gibraltar. The Who estrena su ópera rock Tommy. Charles Manson asesina a Sharon Tate. La guerra de Vietnam cumple 14 años. Los campus universitarios son un hervidero de protestas y la revista Life le da una portada a las comunas hippies. Es 1969 y hace unos cuantos años que Allen Ginsberg ha visto a las mejores mentes de su generación destruidas por la locura, pero no ha visto a 500.000 de personas en un barrizal hasta arriba de marihuana y LSD, escuchando a Janis Joplin o Jimi Hendrix durante 3 días. Es el 15 de agosto de 1969 y comienza el Festival de Woodstock, la madre de todos los festivales, que nunca se celebró en Woodstock. Michael Land tenía 20 y pocos años cuando decidió montar una discográfica con un par de amigos, John Roberts, rico heredero de una empresa química, y Joel Rosenbaum, licenciado en Derecho por Yale. Fundaron Woodstock Ventures y empezaron a fantasear con montar un festival.
Empezó con una comida en mi casa con varios colegas. Todos estábamos de acuerdo en que estaba pasando algo muy importante en Estados Unidos y queríamos organizar un evento para reflejar eso. Un concierto de 3 días anclado en los conceptos de la paz y el deja vivir, contaba Michael Lang. Los 3 amigos eligieron Woodstock, pero los vecinos se negaron, asustados por la imagen de hordas de hippies en el pueblo. Es entonces cuando aparece Elliot Tiber. El joven trabajaba en la Cámara de Comercio de Bethel, en Nueva York, a unos 60 kilómetros de Woodstock, y regentaba el motel de su familia, el Mónaco. Consiguió que Max Yasgur les alquilara su granja de alfalfa para celebrar el festival. Tiber recuerda lo inocentes que eran. Yes, it was one big party, but we were very innocent and naive because we didn't know there was nothing about AIDS, and we didn't know what the drugs were going to do to our Era brain. 15 de agosto de 1969. Comenzaban 3 días de paz y música. Coming in from London from over the pole, flying in a big airliner, chicken flying everywhere around the plane. Could we ever feel much finer? Coming into Los Angeles. Así fue la primera edición de Woodstock, evento mítico, como decía, al que ya dedicamos un episodio de 1 hora por su 50 aniversario. Podréis encontrar el enlace del programa en las notas de los que lo estéis escuchando en podcast. Por eso hoy vamos a pasar un poco por encima en esta entrega, que vamos a centrar en las 2 ediciones de los años 90, y para ello nos acompañan Fernando Navarro y Sara Morales. Un placer. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, Alfonso. Hola, Fernando. Qué bien estar aquí con vosotros. Sí. Vamos a recorrer las 2 ediciones del Festival de Woodstock de los años 90, pero vamos a echar una breve mirada primero al Woodstock original. ¿Qué tiene Fernando, esa edición del 69 para ti? Tiene todo el poder de la leyenda, ¿no? Yo creo que se ha escrito tanto de Woodstock que incluso se ha escrito de cosas que realmente no pasaron, pero mucha gente pensó que le hubiese gustado que pasasen, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene la concentración fabulosa de una época, ¿no? Una época que fue la época de la contracultura, que hoy nos queda tan lejana. Es como el punto álgido de algo que era absolutamente destinado a desaparecer de alguna manera, porque no era posible en un mundo como el nuestro, y tiene esa inocencia, esa locura, ese caos también de la contracultura, y esa idea de cambiar el mundo. Realmente yo creo que en el Woodstock original se percibía, pero no era real, ¿no? No era real. Entonces es una cosa que ha quedado como una leyenda vista como un poco un sueño imposible de reproducir, aunque ahora veremos en este programa que se ha intentado reproducir varias veces. Tan grande fue el impacto en la cultura y como decía, la memoria colectiva, que para mucha gente no han existido otras ediciones de Woodstock, no las recuerda, pero ha habido varias más. Vamos a hablar más adelante de la de los años 90, pero hubo otras 2 antes, en 1979 y 1989, ediciones improvisadas más bien, pero con una historia curiosa. ¿Cómo se gestó, Sara, ese primer regreso de Woodstock, el de 1979? Coincidió que se cumplían los 10 años del gran mito del 69, ¿no? Entonces, qué mejor manera de rememorarlo que volviendo a reunir espíritu, bandas y bueno, pues un poquito la forma en que se había creado la primera edición. Hubo cambios. Fue en el Madison, ¿no? Este fue en el Madison Square Garden. Entonces, claro, ya de entrada las esplanadas de césped que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en Woodstock, de repente, hormigón. Ya empezaba ahí a apuntar maneras la cosa, ya había un cambio importante, para mi gusto a peor, aunque bueno, hubo músicos y bandas de la edición del 69, como decíamos antes, que repitieron en este 10º aniversario, y bueno, la protagonista esta vez fue una jam session brutal, ininterrumpida, continuada, bueno, pues que se marcaron Richie Havens, Taj Mahal, Country Joe and the Fish, Canet Head, o sea, fue una brutalidad. Esa fue la particularidad. Aquella fue una jam session, como decía Sara, con mucho talento, en el que volvía a sonar este On the Road Again de los Canet Head. But I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow.
I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Take a hint from your mama, please. Don't you cry no more. Don't you cry no more. Así sonó el regreso del Festival de Woodstock a modo de homenaje 10 años después del festival original, con esa jam session celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York y que juntó, como decía Sara, a muchos de los participantes de la edición original. De esta celebración del 79 pasamos a la que quizá la más sorprendente de todas, la de 1989, que tuvo lugar en el emplazamiento original del festival, un evento que fue espontáneo con grupos casi desconocidos y celebrado entre semana con un eclipse lunar incluido, una cosa, Fernando, más hippie todavía que la edición original, me parece. Sí, es bastante hippie, la verdad, que precisamente por lo espontáneo, ¿no? Y por recuperar otra vez lo que decía Sara, ¿no? Los campos verdes. De hecho, ese muro de piedra que había separado la granja y la parte del Woodstock original, ese muro se fue quitando, los románticos lo habían quitado piedra por piedra y no quedaba ningún muro, entonces se volvía a la idea de que era todo abierto. Pero fíjate, me he querido documentar bien, he ido al New York Times de aquel año, que hicieron un reportaje y no era tan hippie como parecía. De hecho, lo califica en el New York Times el reportero que está allí destinado cogiendo testimonios de que era bastante yuppie, porque estamos en los años 80 y aunque había bastante gente que venía de ese Woodstock original, empezaban a llegar y los vendedores, por ejemplo, aparecían muchos, decía que aquí habían pasado de las furgonetas Volkswagen a los Volvo y Mercedes. Y de hecho, en el reportaje se hace bastante hincapié en que llegaban muchos coches y acampaban, dejaban la tienda de campaña, pero eran coches ya de gente más yuppie que hippie. Y hay un momento del reportaje que lo califican muy bien, que es que decía que las camisetas originales que se vendían con el logo original era una paloma calva que se posaba en el traste de una guitarra, y que aquí la paloma ahora estaba calva porque habían evolucionado muchísimo, ¿no? Y que estaba con anteojos, ¿no? Porque ya habían pasado 20 años y ya eran gente mayor, y que si no se rechazaba a la gente de 30 años en aquella época era porque ahora sí que eran ya mayores de 30 años. ¡Qué maravilla! Es verdad que el cartel son grupos muchos amateurs, muchos desconocidos. Creo que estaba el padre de Jimi Hendrix por ahí como gran atracción del festival. Era ya otra cosa muy diferente. Y Richie Havens también. Y Richie Havens, que no se pierde ningún gusto. Original, abriéndolo otra vez. Una cosa un poco distópica de ese regreso de Woodstock. Y vamos de regreso al oficial y por todo lo alto al Woodstock de 1994. ¿Qué provocó, Sara, esa vuelta al formato original? Bueno, si las dos ediciones anteriores, la del 79 y 89, rememoraban y celebraban los 10 y 20 años, esta del 94 pues quiso celebrar los 25. Y aquí, como decía Fernando antes, volvieron a recuperar un poquito el espíritu también del emplazamiento al aire libre. Ya no fue Madison Square Garden, ya fue una granja, la granja de Winston, en Sayertis, Nueva York también, a 16 kilómetros del emplazamiento original del Woodstock del inicio. Y bueno, pues igual rememorar esta vez los 25 años, lo que pasa que en esta edición pues hubo demasiadas cosas que ocurrieron. Hubo un poco de mala suerte y hubo un poco de intención. Luego nos entraremos un poquillo más. Aquel fue un festival, Fernando, con presencia de algunos de los músicos que tocaron en el 69. Se quiso volver a esa nostalgia, volver a traer también a muchos de los asistentes originales, 25 años después, y atrayendo a través de esos nombres. Totalmente, de hecho, bueno, de los originales está el más emblemático, yo creo que aparte de Jimi Hendrix es Joe Cocker, ¿no? Con esa interpretación que hace de la versión de los Beatles, pues está Joe Cocker, está Crosby, Stills and Nash, está The Band, que parece imposible, pero seguían en activo todavía, porque parece que The Band se nos había abandonado, pero todavía estaban tocando. Está John Sebastian y Country Joe, son los originales. Luego hay ausencias que, informándose uno, te enteras de que, por ejemplo, Johnny Cash rechazó ir, porque había decidido ir en un
un momento y en el último momento decide que no va porque no era cabeza de cartel. Él entendía que no estaba en el escenario principal y quería estar en el escenario principal. Johnny Cash, que estaba todavía en una época... En los años 94 empiezan con las American Recordings, antes un poquito... Pero tenía fuerza de ego. Eso nunca le ha faltado al señor Cash. De todas maneras, hubo momentos míticos en la edición de 1994, como ese momento en el que Joe Cocker volvió a cantar el himno no oficial de la edición del 69. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, all I need is my brother. I say I'm gonna get high. Oh, yeah. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? No, no. How do I feel at the end of the day? Are you sad 'cause you're on your own? I tell you, don't even say it no more. Gonna get down and I'm afraid. I'm gonna try. Keep on getting high. I need someone to love. All I need is someone that knows just where I'm going, yeah. Somebody knows just where I'm going. Baby, said I'm gonna make it without breath. Joe Cocker, con el mítico tema de los Beatles sonando en esta edición de 1994. El mundo había cambiado mucho en esos 25 años. El festival regresó con un cartel muy interesante. Antes comentábamos los que repetían, pero llama más la atención los grupos que ya eran propiamente, Sara, de aquella generación de los años 90. Claro, es que al final habían pasado 25 años y entonces la escena y la actualidad musical pues había tomado otros derroteros, habían aparecido géneros nuevos y bueno, pues efectivamente intentando unir el espíritu del principio con la novedad que corría en ese tiempo, pues obviamente cómo van a faltar Blind Melon, por ejemplo, cómo van a faltar Violent Femmes, los Red Hot Chili Peppers, cómo van a faltar The Cranberries o Nine Inch Nails, que en un principio como que despunta un poco, pero perfectamente, porque eran de los grupazos que estaban surgiendo en aquel momento. Luego, por supuesto, Green Day, ya un poco más comercial, ellos siempre se llevaron el punk americano, el punk californiano a la parte comercial, pero por supuesto también Metallica y Aerosmith. Y luego quiero también destacar, que se tiene muy poco en cuenta y creo que también es muy importante, que es esa sección, esa facción de rave electrónica. Por entonces, en ese Woodstock del 94 ya tenemos a Aphex Twin por ahí, sí, que ahora mismo es un fiera. O sea, se me pone la piel de gallina. ¿Y qué fallos y aciertos ves, Fernando, bueno, en el cartel? Sí, yo de lo que ya está comentando Sara, ¿no? De aciertos como... A mí me gusta mucho ver bandas que personalmente me encantan, como Violent Femmes o escocesas, ¿no? Que en aquella época el rock escocés estaba también en un punto muy, muy alto, ¿no? Con ese poder por la melodía que tienen, como de la Mitri o Traffic, pero luego hay cosas que me parecen absolutamente flipantes para bien, que esté Joshua Nodur o Zuchero, ¿no? Está ahí, y Jimmy Cliff, que viene del reggae, y luego Gil Scott Heron creo que es un gran acierto porque era como el gran representante de la conciencia negra, pero al mismo tiempo, en cuanto a fallos, creo que falta grunge.
grunge realmente, estamos en el año 94, no hay representantes y creo que falta rap también, ¿no? El rap estaba siendo realmente el gran movimiento contracultural americano, igual que está Gil Scott Heron, aunque está Cypress Hill, y luego el gran acierto, y ya esto quería cerrar con esto, es sin duda la incorporación de Dylan, ¿no? Después de... Por supuesto, Fernando. Claro, pero el Dylan era el gran ausente en el 69 y que todo el mundo le achacó que se había quitado de la revolución. Aquí está... Cuando vivía en Gusto, claro. Claro, aquí está y fíjate, es que he querido mirar hasta el repertorio que toca, porque como soy un enfermo de Dylan, digo, bueno, ¿y qué tocó? Y arranca con Jokerman, que es una de mis canciones más obsesivas de Dylan que me gustan y menos conocidas de los años 80, y la que no toca es de Los tiempos están cambiando, que precisamente creo que era la canción que todo el mundo estaría esperando. O sea, Dylan llegaba y un poco también tocando un poco las narices. La espinita clavada de ver a Bob Dylan en el Festival de Woodstock nos quitamos en el año 94 y así se presentó al señor Dylan. We waited 25 years to hear this. Ladies and gentlemen, Mr. Bob Dylan. Casting your bread while the eyes of the idol with the iron head are glowing. Distant ships sailing into the mist. You were born with a snake in both of your fists while a hurricane was blowing. Freedom just around the corner for you. But with truth so far off, what good will it do? Joker man dance to the nightingale tune. Bird fly high by the light of the moon. Oh, Joker man. So swiftly the sun sets in the sky. You rise up and say goodbye to no one. Fools rush in where angels fear to tread. Both of the future so full of dread. You don't show one. Shedding off one more layer of skin. Keeping one step ahead of the persecutor within. Joker man dance to the nightingale tune. Bird fly high by the light of the moon. Joker man. Bob Dylan fue el músico más anhelado en el Woodstock de 1969 y también el gran reclamo de la edición de 1994. Además dio un buen concierto aquella tarde de agosto en un evento que contó con un escenario para bandas emergentes o más pequeñas y que dejó también varios conciertos míticos, quizá los más recordados fuesen los de Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, Metallica, tres bandas que estaban en su mejor momento y que dieron, Sara, conciertos espectaculares. Espectaculares. Fueron espectaculares. De hecho, Flea de los Red Hot Chili Peppers dio uno de los momentazos de aquel festival, que fue cuando empieza a tocar Blue Sugar Sex Magic y se pone a aullarle a la luna como si fuera un lobo. O sea, ese momento se ha recordado, el Woodstock 94 está grabado. Y bueno, Metallica andaba por aquel entonces pues con la gira del Black Album. Tú fíjate, estaban en el punto álgido y empezando a recoger también los frutos del Load. Dieron un conciertazo de 2 horas con temas como, por ejemplo, Wherever in My Room, Seek and Destroy, Nothing Else Matters. O sea, ahí no hizo como Dylan, que dijo, pues ahora no me voy a tocar, los tiempos están cambiando, aquí vamos a darlo todo. Puede además, lo bonito del concierto de Metallica en este Woodstock 94 es que quizá fueran el último concierto de los Metallica ochenteros que tanto nos molan, ¿no? Con ese James con el pelo largo todavía, la melenaza. Y bueno, fueron brutales. Y luego sí, Aerosmith, bueno, pues ya sabemos, los chicos malos de Boston siempre dándolo todo, y tiraron mucho del repertorio de los primeros discos en ese concierto. Yo estuve viendo imágenes en YouTube y la verdad que estos 3 conciertos que mencionamos y muchos más de los que hubo en esta edición, pero estos 3 en concreto me parecen espectaculares las imágenes que dejan. Woodstock 94 estuvo marcado por la lluvia que cayó esos días y que convirtió el recinto en un lodazal. Lo bautizaron como Mudstock, por mud, que es barro en inglés. Luego hablaremos de algunos fallos de la organización, pero eso del barro se retrató en el concierto de Nine Inch Nails, que llegaron cubiertos de arriba abajo porque se pusieron a luchar en el fango antes de subir al escenario. Tropecé y accidentalmente empujé a Daniel de cara al barro y luego empezó a nadar por el fango. Luego David Crosby se unió a nosotros y fue una locura. Aunque el concierto más recordado por el barro fue el de Green Day, que tuvo la genial idea de invitar al público a una guerra de barro, idea del bajista del grupo.
Y esa idea desató el apocalipsis, a lo que ayudaron estas palabras de la banda. You're just mad because you're in the rain. Well, fuck you. I hope it rains so much you all get stuck. Estáis enfadados porque estáis bajo la lluvia, espero que llueva tanto que os quedéis atrapados, dijeron los chicos de Green Day. La guerra fue total hasta tal punto que Billy Joel soltó la guitarra y se puso a tirar el barro del escenario de vuelta al público. Tras 8 minutos de batalla, el cantante se despidió así, con una frase que bien puede resumir los dos regresos de Woodstock. This isn't love and peace, it's fucking anarchy. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just sad? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my wife cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control. Esto no es paz y amor, esto es la jodida anarquía, fueron las palabras de Billie Joe Armstrong al dejar el escenario tras su agitada actuación. Y es que una buena pelea de fango anima a cualquiera, y aquella inundación tuvo su parte divertida hasta que dejó de tenerla. La lluvia fue uno de los inconvenientes de Woodstock que provocó que se colase otra vez, Fernando, muchísima gente. Muchísima gente, de hecho, estamos hablando de que van 250.000 personas por jornada, o sea, que de hecho lo hablábamos antes fuera de micro, ¿no? Que cuando se hablan de los festivales ahora en España se dicen, no, 200.000 personas son, porque son 40.000 cada día durante 4 días o cosas así. Aquí era mucha gente, y lo que al final también era lo que se habla en el documental de Netflix, ¿no? De que era el comienzo de la tormenta perfecta, ¿no? Porque no solamente se colaron 250.000 personas, sino que no se les podía pasar agua, no podían pasar su propia alimentación y todo, ¿no? Claro, eso sentaría las bases de lo que sucedió en la edición del 99, porque, claro, los organizadores quedaron un poco traumatizados llevamos 2 ediciones y se nos ha colado más de 200.000 personas entre las 2 ediciones, sin entrada. Cuando tú montas un evento de estas categorías y con estos carteles y de esta organización tienes que hacer un desembolso económico tremendo, y Woodstock no había dejado dinero en las 2 primeras ediciones a los organizadores y no lo habían perdido. ¿Qué otros fallos ves, te llaman la atención, Sara, de esta edición? Pues justo lo que adelantaba Fer, al final la imposición que ahora nos suena y que nos es súper familiar, que es que no se puede meter comida y bebida de fuera, ¿no? Pero claro, aquello en aquella época entiendo que les chirriaba, porque no había sido así el primer Woodstock. Allí la gente acampaba y hacía un poco... Ese sí que fue el auténtico espíritu de libertad. Aquí no. Aquí ya nos íbamos encaminando ya hacia lo que es, bueno, pues mira, Kirk Hammett de Metallica lo dijo, dice, el espíritu de paz y amor del Woodstock original ahora ha sido engullido por el espíritu del capitalismo, y es verdad, al final era un lugar donde había que consumir, y además a precios abusivos. Las empresas que llevaban los chiringuitos de comida, bebida, las carpas y tal, eran subcontratadas, y entonces pusieron los precios que les dio la gana, y la gente, claro, se cabreó. Claro, de hecho es que en la primera edición, Fernando, había hasta puestos que daban comida gratis a la gente. Ya. O sea, había ido gente que se había ido a Woodstock a cocinar gratis para dar de comer a sus jóvenes que estaban acampados ahí. O sea, pasamos de ese espíritu original hippie, también el fin de la era hippie, a pasados por el filtro de los 80 y del yupismo que comentábamos antes, a un capitalismo totalmente centrado de vamos a ganar dinero, y encima tienen la mala suerte de que les llueve y las vallas se les caen. Claro, y los patrocinadores estando por ahí, y bueno, lo que cantaban en Nirvana en aquella época, ¿no? Que su canción de Smells Like Teen Spirit, ¿no? Pues eso, el desodorante Teen Spirit, que era el desodorante para los adolescentes, ellos se mofaban de que si olías a ese desodorante no eras rebelde, ¿no? Pues claro, era un poco lo que estaba pasando en este Woodstock, olía demasiado a Teen Spirit. Esta edición tuvo cobertura de la MTV, hubo muchos patrocinadores, no se podía introducir comida o bebida al recinto, como decíamos. Esto mató, por un lado, el espíritu original del festival, y mirando el cartel
Sara, que antes no lo comentamos mucho, sigue llamando la atención las pocas mujeres que fueron invitadas al Gusto del 94. Sí, muy pocas porque, joder, ya las había, ¿eh? Ya las había. Estaba el movimiento Blondie Pop, o sea, con gente como Elástica, los Cardigans. Las Bangles se acaban de separar. No eran Blondie, pero bueno, las Bangles nos valen. Pero seguro que si les hubieran propuesto ir, habrían ido. Y bueno, pues fue una pena, la verdad, porque efectivamente era la época en la que el rock empezaba ya a desprenderse un poco de esa testosterona masculina que siempre ha rodeado la escena del rock y del punk y demás, y ya empezaba a cederse un poco y a abrirse hacia las mujeres. Bueno, aquí tuvimos a Dolores O'Riordan. A ver, no está mal, porque Dolores siempre ha sido un gran emblema de la mujer rockera, ¿no? Luego estaba Sheryl Crow también, en un tono un poquito más bajito, pero bueno, hubo presencia, pero muy poca para todo lo que había en ese momento. Sí, esta es la época de las Riot Girls también, estaba ahí, claro. Que estaban en plenos 90, pasa que era tan alternativo que no estaban dentro del radar de esta Pero las Bikini Kill hubieran claro. entrado perfectamente. Y hubieras también. podido rascar también personajes femeninos de los años 80, quiero decir, has tenido entre el 69 y el 94, tienes un margen para coger a alguien que haya podido ser mítico. Vamos, de hecho, una Madonna podía haber encabezado un cartel. Yo es que creo que viendo estos carteles vienen teledirigidos un poco por el concepto de la industria entendida como mainstream de la MTV, porque todo lo que es el indie, por ahí no, pues, o sea, por ejemplo, una PG Harvey ya estaba siendo una musa del indie, era la nueva Patti Smith, Nick Cave y toda esta gente, pero claro, formaba parte de la industria alternativa, ¿no? Y eso sí que no está ahí representado como la Riot Girls. Hay mucho peso, como decías, Fernando, así, de la generación MTV, de los músicos que sonaban en MTV, querían tener ese alcance, llegar a ese tipo de público. Había pocas mujeres en Gusto, pero uno de los conciertos más especiales lo protagonizaron The Cranberries, que ese año habían editado el fantástico No Need to Argue. We're singing in the rain. maravilla la voz de Dolores O'Riordan, que estaba inmensa, con el pelo corto, rubio y un vestido negro, cantando para aquella masa de jóvenes que se congregó para celebrar en 1994 el 25 aniversario del Festival de Gusto. Hemos visto el cartel y hablado de los mejores y peores momentos, y hay una cosa que me llama la atención, es que otra vez, como en 1969, Sara, murió gente. Sí, murieron 2 personas, 2 de ellas durante la celebración del festival, una de ellas por una diabetes, era diabético y bueno, pues tuvo complicaciones, no se sabe si por la sed o por el hambre, bueno, fueron complicaciones suyas particulares, y otra por una lesión en el bazo, no se sabe tampoco a ciencia cierta, pero presumiblemente en uno de los momentos de disturbios pues se le vino algo encima. Murieron además otras 2 personas también, pero fue
yéndose ya para casa en el coche. Fue un accidente de tráfico que... Y hubo decenas de personas que tuvieron que ser, bueno, decenas, más bien centenares de personas que tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos del festival, y también decenas, centenares de personas que fueron arrestadas durante la celebración del festival. Estos errores que comentamos fueron los causantes de los errores que tuvieron lugar 5 años después en la edición de 1999, que ya tuvo hasta anuncios en la tele vendiéndolo como el evento del siglo. The weekend of July 23rd, Rome, New York. Okay, so come on down off the towers. Woodstock 99. Lo primero que llama la atención del cartel de esta edición de 1999 es que ya no tiene pues casi nada que ver con la idea original del festival, lo cual no es negativo, pero el tipo de grupos que eran los cabezas del cartel, Fernando, yo creo que no encajan, ¿no?, con esa idea de paz y amor del 69. No, ni grupos ni... Bueno, el recinto que es una base militar, ya es como... Ha cambiado en ciertas cosas, y los grupos sin duda que no, porque son grupos como... Bueno, es que podríamos decir muchos, ¿no? Pero están con un montón de artistas ahora mismo que pienso que directamente lo que pregonaban era un poco la fiesta sin límites llevada también a un punto violento, ¿no? En ese sentido. Además, lo que está bien, en algún momento se tenía que acabar, pero ya no hay esos guiños al gusto original en el cartel, ¿no? Sí, el cartel no. El cartel, de hecho, abandona todo lo que es los padres de la contracultura, ¿no? En ese sentido. No está, por ejemplo, podría estar un Neil Young o volver a recuperar un Dylan o todo lo que sea de la época, y mete todo lo que está siendo el rock duro, más agresivo y más de testosterona, ¿no? En ese sentido. ¿Y qué te parece más interesante, Sara, del cartel de esta edición? Es que es justo lo que acaba de decir Fernando, lo que estabais hablando, es que es así. De repente se empieza a apostar por gente que sí, que estaba en un punto muy, muy alto en ese momento, como Korn o como Limp Bizkit. Es que, vamos, una barbaridad. Y bueno, son grupos que hoy sí se tienen... A ver, que todo tiene su evolución, ¿no? Pero que es verdad que en el momento quizá no hubieran sido la elección que se entendía por Woodstock, ¿no? Pero bueno, efectivamente se apostó por el rock extremo, se apostó por el nu metal, y bueno, al final eso, a ver, son estilos de música, son géneros, pero es verdad que eso va caldeando el ambiente, ¿no? Estaba Jewel también, estaba Sheryl Crow, como ya hemos hablado. Bueno, pues esos momentos eran un poquito más lánguidos, más serenos. Claro, de repente te meten a Korn, pues claro, un estallido pues brutal. Hay una cosa que me llama la atención del documental que ha estrenado Netflix este año sobre el Woodstock de 1999, que es el poco conocimiento que tenían los promotores de los grupos que estaban contratando, ¿no? Cuando en el 69 era una involucración muy directa, ¿no? De quiero a este otro, porque eran los músicos de su generación, estaban muy al tanto de quiénes eran los grupos que tenían que estar en ese evento tan único que iban a celebrar. Pero ya se ve que en el 94 van pasando, y en el 99 ya directamente es como, bueno, yo no soy una persona joven ahora mismo, pues vamos a delegar y que otro elija los grupos que nos van a traer. Y yo creo que eso al final es algo que les acaba pesando. Aunque había otras cosas en el documental, me parece también que se vende la idea del caos, que fue real, pero se omite también otra parte del cartel, que es que actuaron artistas como Willie Nelson, como Counting Crows, Elvis Costello, Alanis Morissette o Stormy Mondays, una banda asturiana, una banda española. Jorge Otero me contaba que ellos abrieron su web en el año 96 y que allí colgaron su música en MP3, la subieron a varios portales y de allí le seleccionaron para el festival. Pero mejor que nos cuente el propio Jorge cómo fue su viaje. Así acabó Stormy Mondays en Woodstock 99 y así recuerdan cómo fue su actuación. Hubo una selección, hubo una semana en la que nuestra canción Blue as the Night, en la que colaboraba Elliot Murphy, estaba de número 1, la más descargada de esa web, de ese portal, y gracias a eso nos invitaron a tocar en el Festival de Woodstock. Fue una cosa muy llamativa porque nuestros discos, que apenas se podían conseguir fuera de Asturias más que en una tienda de Madrid, y sin embargo habíamos adelantado a las grandes multinacionales que no habían logrado colocar nunca un grupo en ese festival, pues eso, de la manera más independiente posible.
nuestra actuación, recuerdo muchas cosas. Recuerdo estar agradecido de que fuera el domingo, el tercer día del festival, para así podernos aclimatar, conocer el sitio donde íbamos a tocar, ver otras bandas y no estar tan nerviosos. Subimos al escenario, por supuesto, sin ningún tipo de prueba de sonido, pero claro, ahí teníamos el equipo de Clair Brothers, que era una de las empresas de sonorización mejores del mundo. En aquella época hacía las giras de Springsteen. Y bueno, tuvimos un speaker que al más puro estilo combate de boxeo americano nos presentó. Empezamos a tocar y aquello sonaba de maravilla. Fue como subirse a una nave espacial y ahí fueron las canciones una detrás de otra, con muy buena respuesta del público. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que esa cosa tan absurda que estábamos haciendo, es decir, hacer rock americano desde España e ir a tocarlo a Estados Unidos, en realidad no era tan absurda, en realidad conseguía conectar con la gente. Un viaje curioso el de la banda asturiana, el evento más promocionado de los años 90. Una cosa que también llama la atención es la diferencia con las otras ediciones. Las entradas eran carísimas, la comida se volvió a subcontratar a una empresa que vendía botellas de agua a precio de copazo de hoy en día, y otra cosa que a la postre resultó fatal fue el cambio de emplazamiento que decía Fernando, con el objetivo de evitar algo habitual en las ediciones anteriores, que era lo de que la gente se colase. Aquí se fueron a una base militar. Todo eso fue sumando y quemando mucho al público, quemando además porque llegó con una ola de calor que fue definitiva, Sara, para los ánimos de la gente. Es que todos los elementos confluyeron para que estallara y se encendiera la mecha como se encendió y explotara todo por los aires. Claro, la sed, el hambre, un espacio que es, pues eso, una nave de aviones, claro, con hangares, o sea, todo hormigón, alienante, drogas a tope, claro, desfase, suciedad, basura por todas partes. Era un caos, o sea... Es que no se recogió la basura en el festival. Con 200.000 personas, no recoger la basura... Pero yo es que ahora mismo, viendo el repaso que estamos haciendo de todos los bustos, es como que cada uno va siendo peor que el otro, y es como que esto es el Michael Lang, que ya luego hablaremos de él, que es un grandísimo cara dura, está dispuesto a llevarlo al límite, ¿no? Cada vez es como no han aprendido nada de lo que estaba pasando antes, ¿no? No, es que yo creo que iban a posta a encender la mecha para dar de qué hablar, de verdad te lo digo. Creo en un momento, hombre, no puede ser que ante cosas tan evidentes como ocurrieron no dijeran ni pío en las ruedas de prensa de cada día. Sí. Vale. A mí la edición del 99 me dejó claro que esto era vamos a ir a por el dinero, ya se ha acabado, hemos intentado hacer algo generacional y nos ha costado dinero, no lo hemos ganado, ahora hay que dar ese paso y asegurarnos la jubilación, que ya tenemos unos años, ¿no? Vamos a hacer un festival noventero y también un festival que va sentando las bases de lo que serán a la par los festivales modernos, con la presencia de marcas, con los servicios subcontratados y con una serie de desatenciones al público en el que se convierte en un, bueno, vosotros sois la gente que compra la entrada y me interesáis poquito más vuestro bienestar en el festival. Da la sensación que todo esto ya sí que no tenía nada que ver con el festival original. A pesar de ello hay actuaciones, porque la música siempre es al final lo más importante, y hay algunas muy recordadas, empezando por el primer día con James Brown, que echó un pulso a la organización, Fernando, y por primera vez veo a James Brown perder. Ya, totalmente. Yo creo que pierde, porque tal y como se ve en el documental, cuando ves un escenario gigantesco con 200.000 personas esperándote, debe darse cuenta que si ganaba él el pulso, bien, pero si no podía salir, le podía salir muy mal la jugada. Claro, el pulso no lo hemos comentado, claro, es que quería que le dieran el dinero antes de salir. Claro. Cuando estaba en el backstage pidió el dinero por adelantado. Claro, pero que si se iba, estaba muerto James Brown también, la que podía liar. Pero sí que es cierto que me gusta que James Brown, que por otro lado era bastante capullo muchas veces, eche ese pulso, ¿no? Porque alguien que viene de la época en la que viene, ¿no? Coja estos, cuando debió ver todos esos patrocinadores, todas esas marcas de bebida, de tal, dijese, bueno, pues aquí ahora me pagáis el caché entero, ¿no? Y al final no lo consiguió, la verdad. Hay una anécdota del gusto del 69 maravillosa, que es que creo que eran The Who, que pidieron cobrar también por adelantado, y ahí no transigieron y tuvieron que alquilar un helicóptero, ir a alguien que les abriera un banco a mitad de la noche de un domingo para que les dieran el dinero y que salieran a actuar. Esas cosas ya a esta edad, el señor Lang ya no estaba dispuesta a hacerlas, y ya fuera James Brown o quien fuera, tenía que salir a actuar, y al final salió, dio un concierto maravilloso, y está muy bien ver a James Brown en un festival como este, porque precisamente
Woodstock pecó de falta de afroamericanos en una época en la que eran los grandes impulsores de la música, igual que en este peca, como comentabas, Fernando, de la ausencia de hip hop y también de músicos negros, pero el guiño fue pues a una de las grandes leyendas como James Brown para compensar. Yo del primer día, que tiene un cartel muy interesante, me quedo con el concierto de Jamiroquai, que con sus primeras palabras representó mejor que nadie lo mucho que habían cambiado los tiempos. I was born in 1969 when they had the last one, so it's a good thing for me to come back when I'm 30. Everybody, don't want no war, no, 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 no. We're too young to die, too young to die. So many people all around the world, yeah, all around the world. I've seen your brother fry. What's the motive? And that madness, oh, I wish I knew. You made my people cry. You made my people cry. So politicians, at this time, I think you better keep your distance. Say it loud. We're too young to La actuación de Jamiroquai fue uno de los platos fuertes del viernes, día en el que también actuaron The Roots, George Clinton, Silly Cloud, Offspring o Korn, que fue el plato fuerte de aquella noche, y que la liaron bastante y en cierto modo será anunciando lo que iba a suceder los días después, sobre todo cuando el sol se empezaba a poner en el recinto. Claro, es que además, bueno, ya decíamos antes que Korn era uno de los cabezas de cartel que llamaríamos hoy, era uno de los reclamos, todo el mundo quería ir a ver a Korn, eran los más, bueno, pues sí, los más solicitados. Y bueno, pues Jonathan Davis lo tenía muy claro. Él, cuando se sube al escenario, ellos ya que son potentes y son bastante extremos en el sonido, de repente ve pues esa marea, ese océano de personas, dice, bueno, es que esto impacta tanto que te empiezas a sentir importante, ¿no? Haga lo que haga, me van a seguir, incite a lo que incite, me van a seguir. Lo que pasa que yo creo que hay que tener también un poco de cuidado con respecto a la responsabilidad de los artistas, que creo que hablaremos un poquito más adelante. No sé hasta qué punto les corresponde a ellos animar o apaciguar los ánimos y hasta qué punto le corresponde a la organización. Bueno, estamos hablando de un festival que no tenía personal de seguridad. Era gente de la paz. Voluntarios de la paz. Peace, algo así. Voluntarios de la paz. Sí. Y que no les pagaban, obviamente, y les daban un peto, y esos eran los responsables de la seguridad en un recinto con más de 200.000 personas. Y entonces, con lo que dice Sara, al final los artistas no recae la responsabilidad de ellos. En el documental hay una de las personas de seguridad que dice, tú no puedes a un oso dejar de que sea un oso, ¿no? Como diciendo, se va a comportar como un oso, y los rockeros y la gente que está en el escenario se comporta como su público pide que se comporte, y por eso están, ¿no? El sábado ya comenzó con un calor horrible, calor que caía sobre cemento, sin agua. En el documental cuentan que cuando se analizó el agua de las fuentes del festival resultó que no era potable, lo que provocó muchas indisposiciones a los asistentes y otro grano más de arena que conduciría al caos que fue el festival. La tarde aguantó con los conciertos de Ice Cube, Los Lobos, una banda que me hubiera gustado mucho ver a mí en ese festival, Kid Rock, Alanis Morissette, y se fue calentando para el caos que se desató con la actuación de Limp Bizkit, una de las más recordadas del festival. El domingo, como cuentan en el documental, todo explotó finalmente porque la gente estaba muy quemada y porque el ambiente y el tipo de asistentes era muy diferente a la idea de ediciones anteriores, aunque el desenlace llegó en el concierto de Red Hot Chili Peppers con la fatídica idea de
repartir velas para tener un momento hippie que derivó, idea de Michael Land, idea que derivó en incendios y en la revuelta final que destrozó el festival. El cantante de Stormy Monday estaba allí, nos cuenta cómo se vivió aquel momento. Y después de nuestra actuación, pues efectivamente llegó el caos. Yo el festival no lo recuerdo como lo cuentan los documentales, sí que recuerdo que había cosas que no gustaban, que a veces había alguna sensación como de que, bueno, puede pasar algo, pero es que esa sensación es imposible no tenerla cuando estás en un festival con 250.000 personas. Pero sí que esa idea nefasta del reparto de velas y estar viendo, como estábamos viendo, que las velas se transformaban en pequeñas hogueras y que los Red Hot Chili Peppers decidían tocar Fire de Hendrix, que gran canción, pero sinceramente no era el momento, la verdad. Lo vimos y yo creo que fue, no sé si fue empezar esa canción o acabar esa canción y dijimos, bueno, ahora sí, vámonos de aquí porque esto ya empieza a tener mala pinta. Woodstock 99 acabó en llamas, con la gente destrozando todo y con un balance horrible de detenciones, de fallecidos y sobre todo de agresiones sexuales a chica, algo que pone los pelos de punta, Sara, de la impunidad que había en ese festival para hacer lo que te diera la gana. Yo creo que de todo lo que ocurrió, que es verdad que, a ver, no deja de ser un festival de música, todos sabemos más que nunca hoy en día lo que es, pero creo que de todo lo que ocurrió, de suciedad, basura, disturbios, gente dañada, por supuesto la gente fallecida, pero lo siguiente fue la violación a una chavalita de 15 años en una de las furgonetas que además se coló dentro de uno de los conciertos, eran de electrónica, era una noche ya de rave, y eso creo que fue lo peor que ocurrió. Es verdad que había muy poquitas chicas en comparación con chicos en el público, ¿eh? Las poquitas que había, oye, pues porque iban pues hasta arriba de drogas, o porque iban hasta arriba de alcohol, o porque simplemente les dio la gana, se quitaban las camisetas y los tíos, pues bueno, muchos machirulos de los que ya sabemos, pues enseguida tocar, a manosear, y se les fue de las manos. Yo creo que eso no se puede tolerar, ni se pudo tolerar en los 90, y por supuesto ahora, y afortunadamente, estamos empezando a concienciar ya en ese sentido. Yo creo que esa fue la gran lacra y el recuerdo más terrible de Woodstock 99, y parte también de lo que acaba imponiéndose en el relato sobre lo que fue la música, que por otro lado pues fue un festival con un cartel muy especial y uno de los grandes eventos de los años 90. Otra cosa que me resulta curiosa es la actitud de los organizadores intentando vender, Fernando, que el festival había sido un éxito en todo momento y que lo que había sucedido eran casos muy aislados. Sí, hay que decirlo, vamos a decir bien los nombres para que queden claros. Michael Land, el que hemos nombrado, ¿no?, el creador del Woodstock original, y John Esser, que es un poco el otro productor, ¿no?, el que pone la pasta, y que son como los dos grandes jefazos de todo el festival, dos grandes caraduras, sin duda, porque mucho de todo lo que estamos hablando uno ya llega a pensar que está todo, como comentaba Sara, ¿no?, está hasta previsto, ¿no?, que vaya a pasar, y no les preocupa. No, y ya no es solamente tratar al público como ganado, sino simplemente es que había una parte de ellos que no les importaba que la violencia formase parte del festival porque les iba a dar publicidad, ¿no?, para todo esto, ¿no?, en ese sentido. Y sobre todo se desentienden de sus responsabilidades en todo momento, pero bien que se hicieron millonarios. Y de hecho en el documental hay que ver cómo las entrevistas a los dos se hacen en dos lugares absolutamente de ricachones y cuentan las cosas con una total desapego hacia cualquier preocupación que pudiese ser real, ¿no? Y sin mostrar remordimientos, ningún sentimiento de disculpa o empatía sobre las experiencias que vivieron la gente allí, cuando ya años después eran conscientes de lo que había sucedido. Finalmente el festival concluyó con la intervención de la policía, todo esto narrado a través de la MTV, que estaba haciendo cobertura en directo. Aquello era un escenario que parecía más una ciudad en guerra que un festival de música, un desastre mayúsculo, quizás el más grande de la historia de la música, porque en Woodstock se hacía todo la grande o no se hacía, y con el dato terrible de que en las 3 ediciones del festival murió gente. Michael Land, el hombre detrás del Woodstock original y de estas 2 ediciones de los 90, falleció en enero de 2022, alejando quizá ya para siempre la posibilidad de una nueva edición. Jorge Otero, de Stormy Mondays, nos hace su balance de aquella experiencia. Para mí es imposible tener un mal recuerdo de Woodstock 99 porque nunca lo tuve. Me apenó mucho cómo acabó, me apenó mucho que fueran portada de los periódicos como fueron en España los incendios y los disturbios
y no fuera casi ni una nota al pie de página que un grupo español se había logrado colar en aquel festival por sus propios méritos, pero el recuerdo tiene que ser bueno forzosamente. Eso sí, pues las cosas que se contaron en los documentales, aunque hayan puesto más el foco en ellas que en la música, pues ocurrieron y son muy tristes, son una desgracia. Pero bueno, igual lo que hay que pensar es si tiene algún tipo de lógica juntar a tantos miles de personas en un festival. Under a pair of sunglasses, I took a walk under the morning sun, hoping there was something to be found. Walk along protected by the crowds, thousands of faces to help me forget, but a poison of shadow stuck to my head. Then I just wanted to get out of this town, out of this town, where clouds are always around. My feelings changed, but my songs stay the same. It's good to know that my friends are still there. Something wild is whispering in my brain. Out of this town I will search for the sun, out of this town far away from the pain. Still I know someday you'll get back again, but now I just have to get out of this town, out of this town, where clouds are always around. Yes, out of this town, out of this town, out of this town, where clouds are always around. I'm tired of this street. Interesante la reflexión y el recuerdo de Jorge Otero de Stormy Mondays, única banda española que actuó en el Festival de Woodstock, un evento en el que la música acabó lamentablemente en segundo plano, y por ello hemos querido hoy recordarla. Yo me quedo con eso que decía Jorge, de que igual no tiene mucho sentido juntar a 250.000 o a 500.000 de personas en un mismo recinto. En fin, Fernando Navarro, Sara Morales, un placer charlar de música con vosotros y viajar de nuevo al Woodstock de los 90. Qué intenso, Alfonso. Muchísimas gracias, Fer. Un placer compartir. Igualmente compartir mi micrófono. Un abrazo. Yo también me despido. Volvemos la semana que viene con el formato habitual, con otros discos y más historias. Adiós. I'm broke but I'm happy, I'm poor but I'm kind, I'm short but I'm healthy, yeah. I'm high but I'm grounded, I'm sane but I'm overwhelmed, I'm lost but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five. Well, I feel drunk but I'm sober, I'm young and I'm underpaid, I'm tired but I'm working, yeah. I care but I'm restless, I'm here but I'm really gone, I'm wrong and I'm sorry, baby. And what it all comes down to is that everything's gonna be quite alright. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is flicking a cigarette.
I'm hard, but I'm friendly, baby. I'm sad, but I'm laughing. I'm brave, but I'm chicken shit. I'm sick, but I'm pretty, baby. And what it all boils down to is that no one's really got it figured out just yet. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is playing the piano. What it all comes down to, my dear friends, yeah, yeah, is that everything is just fine, 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 fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is heading a taxi cab. Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.